Dios te bendiga y bienvenido al día número 237 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos iniciando un nuevo libro. Vamos a estar iniciando el libro de Ezequiel. Y el libro de Ezequiel, más que todo, combina visiones, mensajes de juicio y promesas de restauración, mostrándonos lo que el poder de Dios y esa soberanía de Dios sobre todas las naciones. Ezequiel fue un sacerdote y profeta que ejerció su ministerio en el exilio de Babilonia, alrededor del año 593 y el 570 al 571 a.C. Fue llevado cautivo junto con otros judíos cuando el rey Nabucodonosor atacó a Jerusalén, ¿verdad? Y ya conocemos la historia que hemos estado leyendo desde Jeremías, Lamentaciones, donde Dios le dio esta advertencia al pueblo para que se arrepintieran, pero ellos no se arrepintieron, no se volvieron a Dios y como consecuencia Dios permitió que Babilonia tomara a Jerusalén y a Judá. Dios permitió que Babilonia tomara es el pueblo de Dios. Y aquí vamos a estar viendo la historia de Ezequiel, ese sacerdote que ejerció su ministerio en el exilio de Babilonia. Y desde tierras extranjeras, Ezequiel recibió visiones de Dios que explicaban por qué Judá había caído y cómo, a pesar del juicio, Dios tenía un plan de restauración para su pueblo. Y el libro de Ezequiel se puede dividir en tres grandes secciones. Del capítulo 1 al 24 estaremos viendo lo que es el juicio contra Judá y Jerusalén. Incluye la visión del trono de Dios y el anuncio de la caída de la ciudad. Del capítulo 25 al 32 estaremos viendo juicios contra las naciones vecinas, tales como Amón, Moab, Egipto, Tiro, entre otras. Y del capítulo 33 al 48 estaremos viendo lo que es la restauración de Israel. Aquí se destaca la visión del valle de los huesos secos, la promesa de un nuevo corazón y espíritu y la visión final del nuevo templo y la gloria de Dios habitando en su pueblo. Algunos de los temas principales que estaremos tocando en este libro serán la gloria de Dios, que no está limitada a un templo o lugar, la responsabilidad personal frente al pecado, el juicio de Dios justo y necesario por la rebelión del pueblo, la esperanza de restauración tanto espiritual como nacional, la promesa de un nuevo pacto donde Dios transformará el corazón humano. El libro fue escrito por el profeta Ezequiel, quien combina su formación sacerdotal con el llamado profético, y sus mensajes y visiones fueron recibidos entre aproximadamente el año 593 y el 571 a.C., en pleno exilio babilónico. Y Ezequiel nos muestra que, aunque el pecado trae consecuencias, Dios no abandona a su pueblo. Él es un Dios santo que exige obediencia, pero también es un Dios de gracia que promete su misericordia, su amor para aquellos que de corazón quieren buscarle, quieren arrepentirse, quieren volverse a Él. Él nos da un nuevo corazón, un nuevo espíritu y una restauración completa bajo su misericordia y su bondad. Aleluya. Así que antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre nuestras vidas a través de este nuevo libro que vamos a comenzar. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos a ti gracias por tu amor, tu bondad. Pedimos, Señor, que tú seas hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones a través, Señor, de este libro de Ezequiel, Señor. Que tu Espíritu Santo sea dándonos la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a iniciar a leer Ezequiel capítulo 1, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 31 de julio de mis 30 años de vida me encontraba con los judíos en el destierro, junto al río Quebar, en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios.
Eso ocurrió durante el 5.º año de la cautividad del rey Joaquín. El Señor le dio este mensaje al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, junto al río Quebar, en la tierra de los babilonios. Y él sintió que la mano del Señor se apoderó de él. Mientras miraba, vio una gran tormenta que venía del norte empujando una nube enorme que resplandecía con relámpagos y brillaba con una luz radiante. Dentro de la nube había fuego, y en medio del fuego resplandecía algo que parecía como de ámbar reluciente. Del centro de la nube salieron 4 seres vivientes que parecían humanos, solo que cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Las piernas eran rectas y los pies tenían pezuñas como las de un becerro y brillaban como bronce bruñido. Pude ver que debajo de cada una de las 4 alas tenían manos humanas, así que cada uno de los 4 seres tenía 4 caras y 4 alas. Las alas de cada ser viviente se tocaban con las de los seres que estaban al lado. Cada uno se movía de frente hacia adelante, en la dirección que fuera, sin darse vuelta. Cada uno tenía cara humana por delante, cada cara de león a la derecha, cara de buey a la izquierda y cara de águila por detrás. Cada uno tenía 2 pares de alas extendidas. Un par se tocaba con las alas de los seres vivientes a cada lado y el otro par le cubría el cuerpo. Los seres iban en la dirección que indicara el espíritu y se movían de frente hacia adelante, en la dirección que fuera, sin darse vuelta. Los seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas brillantes, y daba la impresión de que entre ellos destallaban relámpagos, y los seres vivientes se desplazaban velozmente de un lado a otro como centellas. Mientras miraba a esos seres vivientes, vi junto a ellos 4 ruedas que tocaban el suelo. A cada uno le correspondía una rueda. Las ruedas brillaban como si fueran de berilo. Las 4 ruedas se parecían y estaban hechas de la misma manera. Dentro de cada rueda había otra rueda que giraba en forma transversal. Los seres podían avanzar de frente en cualquiera de las 4 direcciones, sin girar mientras se movían. Los aros de las 4 ruedas eran altos y aterradores y estaban cubiertos de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos. Cuando volaban hacia arriba, las ruedas también subían. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, así que a donde fuera el espíritu iba también las ruedas y los seres vivientes. Cuando los seres se movían, las ruedas se movían. Cuando los seres se detenían, las ruedas se detenían. Cuando los seres volaban hacia arriba, las ruedas se elevaban, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Por encima de ellos se extendía una superficie semejante al cielo, reluciente como el cristal. Por debajo de esa superficie, 2 alas de cada ser viviente se extendían para tocar las alas de los otros, y cada uno tenía otras 2 alas que le cubrían el cuerpo. Cuando volaban, el ruido de las alas me sonaba como olas que rompen contra la costa, o la voz del Todopoderoso, o los gritos de un potente ejército. Cuando se detuvieron, bajaron las alas. Mientras permanecían de pie con las alas bajas, se oyó una voz más allá de la superficie de cristal que estaba encima de ellos. Sobre esta superficie había algo semejante a un trono hecho de lapislázuli. En ese trono, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. De lo que parecía ser su cintura para arriba, tenía aspecto de ámbar reluciente, titirante como el fuego, y de la cintura para abajo parecía una llama encendida resplandeciente. Lo rodeaba un halo luminoso como el arco iris que brilla entre las nubes en un día de lluvia. Así se me presentó la gloria del Señor.
Cuando la vi, caí con rostro en tierra y oí la voz de alguien que me hablaba. Ezequiel capítulo 2. Levántate, hijo de hombre, dijo la voz. Quiero hablarte. El espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso de pie. Entonces escuché atentamente sus palabras. Hijo de hombre, me dijo, te envío a la nación de Israel, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. Son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles, esto dice el Señor soberano, ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes, al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Hijo de hombre, no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras, no temas, aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, zarzas y escorpiones venenosos. No te desanimes por sus ceños fruncidos, por muy rebeldes que ellos sean. Debes darles mi mensaje, te escuchen o no. Sin embargo, no te escucharán, porque son totalmente rebeldes. Hijo de hombre, presta atención a lo que te digo. No seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te doy. Luego miré y vi que se me acercaba una mano que sostenía un rollo, el cual él abrió. Entonces vi que estaba escrito en ambos lados con cantos fúnebres, lamentos y declaraciones de condena. Ezequiel capítulo 3. La voz me dijo, hijo de hombre, come lo que te doy, cómete este rollo. Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca y él me dio a comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo, sentí un sabor tan dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve a los israelitas y dales mis mensajes. No te envío a un pueblo de extranjeros que habla un idioma que no comprendes. No te envío a gente que habla un idioma extraño y difícil de entender. Si te enviara a esas personas, ellas te escucharían. Pero los israelitas no te escucharán a ti como tampoco me escucharán a mí. Pues todos y cada uno de ellos son tercos y duros de corazón. Sin embargo, mira, te he hecho tan obstinado y duro de corazón como ellos. Endurecí tu frente tanto como la roca más dura. Por lo tanto, no les tengas miedo ni te asustes con sus miradas furiosas, por muy rebeldes que sean. Luego agregó, hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien. Después ve a tus compatriotas desterrados y diles, esto dice el Señor soberano. Hazlo, te escuchen o no. Luego el espíritu me levantó y oí detrás de mí un fuerte ruido que retumbaba. Alabada sea la gloria del Señor en su lugar. Era el sonido de las alas de los seres vivientes al rozarse unas con otras y el retumbar de las ruedas debajo de ellos. El espíritu me levantó y me sacó de allí. Salí amargado y confundido, pero era fuerte el poder del Señor sobre mí. Luego llegué a la colonia de judíos desterrados en Tel Aviv, junto al río Quebar. Estaba atónito y me quedé sentado entre ellos durante 7 días. Después de 7 días, el Señor me dio el siguiente mensaje. Hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte. Pero tú no les das la advertencia. Ellos morirán en sus pecados, y yo te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste.
Si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Y si tú no les adviertes, ellos morirán en sus pecados. No se recordará ninguno de sus actos de justicia, y te haré responsable de la muerte de esas personas. Pero si les adviertes a los justos que no pequen y te hacen caso y no pecan, entonces vivirán, y tú también te habrás salvado. Luego el Señor puso su mano sobre mí y me dijo: levántate y sal al valle, y allí te hablaré. Entonces me levanté y fui. Allí vi la gloria del Señor, tal como la había visto en mi primera visión junto al río Quebar, y caí con el rostro en tierra. Después el Espíritu entró en mí y me puso de pie, me habló y me dijo: vete a tu casa y enciérrate. Allí, hijo de hombre, te atarán con cuerdas para que no puedas salir a estar con el pueblo. Haré que la lengua se te pegue al paladar para que quedes mudo y no puedas reprenderlos, porque son rebeldes. Sin embargo, cuando te dé un mensaje, te soltaré la lengua y te dejaré hablar. Entonces les dirás: esto dice el Señor soberano. Los que quieran escuchar, escucharán, pero los que se nieguen, se negarán porque son rebeldes. Aleluya. Así que hemos leído los primeros 3 capítulos de este libro de Ezequiel, donde vemos que Ezequiel, un profeta que Dios levantó durante el exilio en Babilonia, a través de visiones y mensajes impactantes, Ezequiel revela la gloria de Dios, este libro, el llamado al arrepentimiento y la esperanza de restauración. En el capítulo 1 vemos que Ezequiel, sacerdote y profeta, tiene una visión que pudiéramos decir extraordinaria junto al río Quebar en Babilonia. Ve criaturas vivientes con 4 caras de hombre, una de león, otra de buey y águila, y ruedas llenas de ojos que se movían en perfecta sincronía con ellas. Sobre ellas un trono deslumbrante y en el trono una figura como de hombre, rodeado de fuego y un esplendor como arcoíris. Y Ezequiel vemos aquí que cae rostro en tierra al contemplar la majestad de Dios. Creo que una de las cosas que dentro de nuestra humanidad, ¿verdad?, es el hecho de que no todo se nos es revelado. Dios es grande, es poderoso y es soberano. Aleluya. Él es todopoderoso. Y hay mucho más allá de lo que nosotros dentro de nuestra mente finita podemos entender. Y vemos nosotros a través de esta visión que Dios le está mostrando a Ezequiel. Algo glorioso, algo majestuoso, ¿verdad? Donde Ezequiel puede presenciar la gloria de Dios, su majestad. Y en el capítulo 2 vemos que Dios le habla y lo envía como profeta al pueblo de Israel, donde Dios le deja saber desde el principio: este es un pueblo rebelde y obstinado. Pero le dice: no temas a sus palabras, a sus actitudes, porque tu tarea, tu misión, no depende de ellos, sino el hacer la voluntad de Dios, el obedecer mis palabras, le dice Dios. Y vemos que Dios le da un rollo a Ezequiel para que se lo coma. Un rollo que estaba escrito por dentro y por fuera con palabras de lamento, de duelo y aflicción, nos dice.
Y, y creo que una de las cosas que Dios nos habla, y aún en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, y en cada temporada, en cada generación, aún a través de la Biblia hemos podido ver esto, que el hombre siempre está arraigado hacia su naturaleza pecaminosa. Y es más fácil aún desde el principio escuchar la voz de la serpiente, escuchar la voz de Satanás, antes que escuchar la voz de Dios. Y el hacer la voluntad de Dios siempre es difícil. Por esa razón, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado en hombre, tuvo que venir y Él mismo pagar el precio de nuestros pecados para nuestra justificación, para nuestra redención, para el perdón de nuestros pecados, porque la ley nos fue dada, pero nadie la pudo cumplir. Y Dios aquí le habla a Ezequiel. Le muestra su gloria majestuosa en el capítulo 1 y en el capítulo 2 le está dando unas instrucciones. Cómete mi palabra. Pongo en ti mi palabra. Y quiero que vayas y se las des. Seas un mensajero. Sin importar que ellos la acepten o no, tu deber es advertirles. Y si tú no les adviertes, yo te voy a hacer a ti responsable. Y vemos que en el capítulo 3, Ezequiel come el rollo. Y aunque contenía mensajes de juicio, dice específicamente que aquello era dulce a su paladar. Porque la palabra de Dios es dulce, es bella, es reveladora, nos llena, nos satisface. Es suficiente la palabra de Dios, el verbo encarnado, el verbo se hizo carne. Él es Dios, su palabra. Y vemos que Dios lo fortalece. Y a la vez, no tan solamente lo fortalece, pero le dice, te daré a ti la persistencia. Te daré lo necesario para que tú los enfrentes. Te haré tan obstinado como ellos. Tu frente será tan dura como la roca para resistir la oposición. El Señor lo establece a Ezequiel como atalaya, como centinela del pueblo. Su responsabilidad es advertirles. Si ellos no escuchan, será su culpa. Pero si Ezequiel calla, será responsable de la muerte de ellos, porque el juicio de Dios vendrá, ciertamente vendrá. Queramos o no queramos. Pero Dios es un Dios justo. Él hará cumplir su justicia. Y queramos escuchar o no queramos escuchar, Él llevará a cabo su palabra. Él cumplirá su palabra. La gloria de Dios, vemos que vuelve a manifestarse y Ezequiel se queda abrumado, en silencio, esperando hablar solo cuando el Señor le ordene. Oh, wow, creo que es tan linda estas palabras, estos capítulos, estos primeros 3 capítulos donde vemos nosotros hoy en día ese deber y esa responsabilidad que Dios delega sobre nosotros, sobre su pueblo, sobre aquellos que tenemos la verdad, que es la palabra. Dice la palabra de Dios que su palabra es viva y es eficaz. Es más cortante que una espada de doble filo. La verdad nos liberta y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y es por medio de esa palabra, esa verdad que tenemos nosotros a la mano. No tan solamente a la mano, sino que debe de estar en nosotros.
que debemos de llevar al mundo, porque somos la luz de este mundo, no porque nosotros seamos luz, sino porque la luz de Cristo habita en nosotros y tenemos nosotros que ser esa luz para el mundo, que tenemos nosotros la verdad. Nadie puede venir al Padre sino por medio de Jesucristo. Tenemos que predicar la verdad. Tenemos que predicar a Cristo. Aleluya. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos a hablar tu palabra, Señor. Padre, a tiempo y fuera de tiempo, aun cuando sea difícil, aun cuando sea, Señor, no fácil, Señor, predicarla, Señor. Que tú seas, Señor, dándonos la fortaleza, Señor, y la persistencia para continuar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te espero el día de mañana. Dios te bendiga.